Buen día, somos el equipo 3 y nosotros vamos a hablar de lo que es infanticidio para la materia de medicina legal. Mi nombre es Víctor Edith Barajas Marín, del grupo HM3 de 10º semestre de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía de la carrera de médico cirujano y homeópata. Y mis subtemas serán la definición de infanticidio, su epidemiología, antecedentes médico-legales, aspectos médico-legales en la actualidad y la historia del infanticidio en el mundo. Antes de iniciar el tema, quise colocar una frase que dice lo siguiente: entre todos los rehenes del sistema, los niños son los que peor la pasan. La sociedad los exprime, los vigila, los castiga y a veces los mata. Casi nunca los escucha, jamás los comprende. Esto ya que pues los niños son las personas más vulnerables que existen en el mundo y son a los que menos protegemos en diversas ocasiones. Como definición tenemos que la palabra infanticidio proviene de los vocablos latinos infans y cedere, que significan matar a un niño. También se establece como el homicidio de un recién nacido por parte de su madre u otros parientes dentro de las primeras 24 horas de su nacimiento. Según la RAE, lo establece como el delito consistente en dar muerte a un recién nacido o la práctica de causar la muerte a un niño de muy corta edad de manera intencionada. En epidemiología, Geoffrey McKee establece en su libro ¿Por qué las madres matan?, que es extremadamente difícil conocer una tasa global de infanticidios de forma real, porque muchas muertes son tratadas como accidentes y no se recoge información forense de manera adecuada, y en algunos casos los cuerpos de los niños nunca son encontrados. En México, se estima que al menos 3 niños mueren cada día por causas no naturales. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, entre 2015 y marzo del 2019 fueron víctimas de asesinatos 5.204 menores de edad en todo México, registrándose en el 2015 1.057 asesinatos a menores, en 2016 aumentando a 1.126 y 2017 con 1.498. En 2018 se registró la muerte de 1.238 niños y en lo que va de enero a marzo del 2009 se tienen registrados 285 homicidios. De este total, solo 121 fueron relacionados con homicidio con relación de parentesco. Y las 5 entidades con cifras más altas fueron Chihuahua, teniendo el primer lugar como el estado con más infanticidios que se ha registrado, al tener el 11.7% del total. De este le siguen Estado de México, Guerrero, Ciudad de México, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas, Guanajuato y Veracruz. En los antecedentes médico-legales tenemos que el Código Penal Federal de 1871 estableció que el infanticidio era la muerte causada a un infante en las primeras 72 horas posteriores a su nacimiento. El infanticidio por culpa se castigaba dependiendo el grado de intencionalidad y cuando era causado por un hecho o una omisión se aplicaba una pena de 4 años de prisión. Además de esto, se consideraba si la madre lo hacía con el fin de ocultar su deshonra y concurriendo en 4 circunstancias. La primera era que la madre no tuviera mala fama, que hubiera ocultado su embarazo, que el nacimiento del infante hubiera sido encubierto y no fuera inscrito en el registro civil, y por último, que el infante no fuera hijo legítimo. Posteriormente, en el Código Penal Federal de 1994, se regulaba dentro del título 19, titulado Delitos contra la vida y la integridad corporal, el infanticidio en el capítulo 5, con el artículo 325 citando: llamase infanticidio la muerte causada de un niño dentro de las primeras 72 horas posteriores a su nacimiento por alguno de los ascendientes consanguíneos. Y con el artículo 326 mencionando la punibilidad correlativa
a este supuesto era de 6 a 10 años de prisión. El infanticidio consagraba dos clases: sin móviles de honor, que estaba regulado por el artículo 325, o con móviles de honor u honoris causa. El infanticidio cometido por móviles de honor se prescribía que a la madre que cometiera infanticidio de su propio hijo se le aplicarían de 3 a 5 años de prisión, siempre y cuando se recurrieran a las siguientes circunstancias: que no tuviera mala fama, que hubiera ocultado su embarazo, que el nacimiento hubiera sido oculto y no se hubiese inscrito en el registro civil, y que el infante no fuera hijo legítimo, como ya se mencionó anteriormente. Con respecto a los aspectos médicos legales en la actualidad, nuestro Código Penal Federal, en su título 19, Delitos contra la vida y la integridad corporal, en el capítulo 4, llamado Homicidio en razón de parentesco o relación, describe en su artículo 323 que al que prive de la vida a su ascendente o descendente consanguíneo en línea recta, hermano, cónyuge, conviviente, compañera o compañero civil, concubina o concubinario, adoptante o adoptado, con conocimiento de esa relación, se le impondrá prisión de 30 a 60 años. Si faltare dicho conocimiento, se establecerá a la punidad prevista en el artículo 107, el cual se cita como cuando la ley no prevenga otra cosa, la acción penal que nazca de un delito que solo puede perseguirse por querella del ofendido o algún otro acto equivalente, prescribirá en 1 año, contando desde el día en que quienes puedan formular la querella o el acto equivalente tengan conocimiento del delito y del delincuente, y en 3 fuera de esta circunstancia. El término de la prescripción de los delitos previstos cometidos en contra de una víctima menor de edad comenzará a correr a partir de que ésta cumpla la mayoría de edad. El artículo 307 menciona al responsable de cualquier homicidio simple, intencional, que no tenga prevista una sanción especial en este código, se le impondrán de 12 a 24 años de prisión. En la historia del infanticidio en el mundo, se tiene registrado que en las sociedades pasadas ciertas formas de infanticidio eran permitidas. Sin embargo, en la actualidad, la mayoría de las sociedades modernas se considera una práctica inmoral y criminal. El sacrificio de los niños a deidades o fuerzas sobrenaturales, tal como el practicado en el Cartago como ofrenda a Moloch, es solo el caso más sonado en el mundo antiguo. Sin embargo, este tipo de sacrificios o asesinatos a niños con el fin de aplacar a los dioses o seres sobrenaturales era muy común en el antiguo mundo. Algunos de los casos mejor atestiguados son los diversos ritos que eran parte de las prácticas religiosas en Mesoamérica y el Imperio Inca. Para los griegos históricos, esta práctica se consideraba bárbara, tanto el sacrificio en adultos como en niños. Sin embargo, el deshacerse de recién nacidos era una práctica que se utilizaba mucho en la Grecia y en la Roma antigua. Filón fue el primer filósofo en pronunciarse en contra de ello. Una carta de un ciudadano romano a su esposa, fechada en el año de 1 a.C., muestra la naturaleza casual con la que el infanticidio era visto. Has de saber que sigo en Alejandría. Te pido y ruego que te hagas de un buen cargo de nuestro hijo bebé, y tan pronto como reciba el pago te lo enviaré. Si das a luz, antes de que regrese a casa, si es varón, manténlo. Si es una niña, deséchala. Entonces, como vemos, aparte de infanticidio, también es más sonado el tema de feminicidio en las antiguas sociedades. Sin embargo, pues estas prácticas pues ya son penadas. Pero en épocas más antiguas de la historia de Roma era tradicional que el recién nacido fuera traído al pater familias y el patriarca familiar, quien entonces decidiría si el niño iba a mantenerse y a criarse o si era dejado a morir
por expósito, lo cual pues significaba dejar al niño expuesto, abandonado. Las 12 tablas de la ley romana le obligaban a matar al niño que naciera deforme. El infanticidio llegó a ser un crimen capital en la ley romana en 374 después de Cristo, pero a los ofensores raramente se les perseguía. Lamentablemente, el infanticidio aún sucede en el mundo occidental, generalmente debido a la enfermedad mental de alguno de los padres o conductas violentas, y en algunos países pobres como una forma de control de la población, algunas veces con la aceptación social. ¿Qué tal, doctor? Siguiendo con la presente exposición, me presento, mi nombre es Iván Alberto Hernández de la Rosa, soy alumno de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del Instituto Politécnico Nacional. Actualmente curso el 10º semestre del grupo AHM3. Los temas que voy a abordar a continuación son historia del infanticidio en México, tipos de infanticidio, clases de infanticidio, sujetos de delito, formas y medios de ejecución y causas de muerte del recién nacido. Espero se entienda todo a continuación. Ahora bien, la historia del infanticidio en México comienza en el libro Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo, que cuenta que después de desembarcar en la costa de Veracruz en el siglo XVI, él y sus compañeros de armas se toparon con un templo dedicado a Tezcatlipoca. Estas son palabras citadas de hecho de su libro y dice: y tenían sacrificados de aquel día 2 muchachos, y abiertos por los pechos y los corazones y sangre ofrecidos a aquel maldito ídolo, y no consentimos que tal sahumerio nos diese. Antes tuvimos gran lástima de ver muertos aquellos 2 muchachos y ver grandísima crueldad. También describe otros 2 sacrificios de niños en los pueblos antes de que los españoles llegaran a la gran capital azteca, que en ese tiempo era Tenochtitlan. También durante la época colonial en México, en el siglo XVI, el ordenamiento jurídico que regía el territorio, que recordamos eran las leyes de Indias o leyes de España, por ejemplo, el fuero juzgo, este grupo de leyes establecían como pena de muerte o ceguera a los ascendientes que cometían infanticidio. Más tarde brincamos hasta el Porfiriato, en el 1900. Aquí, la prensa registró con frecuencia el hallazgo de menores sin vida en las calles de la ciudad y denunció en mayor medida a mujeres culpables de dar muerte a sus hijos. Ahora, entre 1920 y 1930, con el proceso o creación de nuevas instituciones del Estado revolucionario, se crearon una serie de reformas sociales dirigidas a reconstruir la nación mexicana, además de fortalecer a la familia y proteger a la niñez. Sin embargo, a la hora de impartir justicia, en la decisión de los jueces pesó más la concepción sobre el honor y la legitimidad que la protección de la vida y la integridad de los infantes. También, a pesar de los cambios legislativos en materia penal, no se logró disminuir los casos de infanticidio, que se volvieron alarmantes cada vez más. Es más, el infanticidio carecía de novedad para algunos sectores para algunos sectores de la sociedad, pues desde la época colonial se tenía conocimiento de esta práctica, que si bien era sancionada por la Iglesia Católica y la legislación civil, no pudo ser controlada. Ahora, durante los siglos XVII y XVIII, tanto el clero como las autoridades civiles, interesadas en hacer frente al problema, acudieron a una serie de explicaciones basadas en la concepción sobre la vida, el feto y su movimiento. Y estas explicaciones asociadas al orden biológico o del cuerpo y de la moral o el alma. Así, por ejemplo, afirmaban que un recién nacido no tenía alma hasta que recibía el agua bendita del bautismo, por lo que antes de la primera semana se debían llevar a bautizar para dar noticia pública del nacimiento y así evitar el infanticidio. Ahora, cuando el delito era cometido por un médico, comadrón, partera o boticario, entonces aumentaba un año a los 8 anteriores y se le declaraba inhabilitado por 20 años para ejercer su profesión, aunque este código tuvo un carácter transitorio debido a la complejidad de los procedimientos jurídicos, dejó registro sobre la importancia de la familia y el honor para la época.
Ya en la legislación mexicana se dictamina que la causa de muerte del infante debe ser declarada dentro de las 72 horas posteriores a su nacimiento y debe ser causada por alguno de los siguientes antecedentes que a continuación vamos a mencionar. Tenemos ahora los tipos de infanticidio, en los cuales vamos a dividirlos en tres. El infanticidio abierto o manifiesto, el cual se da cuando la agresión del tipo que sea no es en modo alguno disimulada. También tenemos el infanticidio encubierto, que es cuando la agresión es ocultada o disimulada. Y por último tenemos el infanticidio preferencial, que es cuando actúa preferentemente sobre uno de los dos sexos, generalmente el femenino. En cuanto a las clases de infanticidio, tenemos dos clases, la genérica y el honoris causa. El infanticidio genérico es cuando la privación de la vida del infante la realiza cualquiera de sus progenitores, dentro del término previsto por la ley a partir del nacimiento. Ahora, el infanticidio honoris causa es cuando la muerte del infante se ejecuta por la propia madre cuando concurren las siguientes condiciones, ya sea que no tenga mala fama, que haya ocultado su embarazo, que el nacimiento del infante haya sido oculto y no se hubiese inscrito en el registro civil y que el infante no sea legítimo. A continuación tenemos los sujetos del delito. Estos se van a dividir en activos y pasivos. El activo, el sujeto de delito activo, se puede dividir en genérico y no genérico, siendo el genérico cualquier ascendiente y siendo el no genérico solo la madre. Por otro lado, el sujeto de delito pasivo es el recién nacido dentro del momento del nacimiento hasta 72 horas posteriores a este. Ahora, en cuanto a las formas y medios de ejecución del infanticidio, va a ser cualquiera siempre que sea idóneo para este delito. Puede ser por acción, ya sea por asfixia, golpes, sustancias nocivas, exposición al sol o al peligro, o también puede ser por omisión, entrando aquí la inanición, la falta de medicamentos o cuidados necesarios. Causas de muerte del recién nacido. Ahora, por su implicancia médico-legal, interesa establecer las causas de las muertes acaecidas en periodo perinatal, ya que muchas veces estas muertes son objeto de juicios de responsabilidad médica o materia de proceso penal, en caso de que se haya producido el infanticidio en circunstancias dudosas o por causas violentas. Entonces, la muerte del recién nacido puede deberse a causas de orden natural o violento. El siguiente cuadro resume las causas naturales y violentas más frecuentes. Dentro de las causas naturales tenemos, por ejemplo, la inmadurez o complicaciones del recién nacido de pretérmino, la membrana hialina, la displasia broncopulmonar, la hemorragia intracraneal, la enterocolitis necrotizante, la hemorragia pulmonar difusa, las malformaciones congénitas e incompatibles con la vida, como son defectos cardíacos o del sistema de conducción, también infecciones por complicaciones de corioamnionitis, también una hipoxia intrauterina, hiperinatal, aspiración de líquido amniótico y meconio, discrasias, etc. Por parte de la madre, la hipertensión arterial sistémica, la diabetes mellitus y la isoinmunización, infecciones, rubiola, citomegalovirus y toxoplasmosis son las causas naturales más frecuentes. Ahora, dentro de las causas violentas tenemos las contusiones cráneo-meningoencefálicas, alteraciones anteriores a la expulsión durante el trabajo de parto o posteriores a este por instrumentos punzocortantes. También tenemos las fracturas múltiples con desgarros viscerovasculares y hemorragias internas y externas o externas. Y también tenemos la asfixia, que comúnmente es por sofocación, estrangulación manual o por un lazo, compresión toracoabdominal, sepultamiento, sumersión o de orificios naturales o estrangulamiento natural o estrangulamiento manual. También tenemos las lesiones por armas blancas, por acción del calor, por tóxicos o por omisión de cuidados. Esto es común cuando hay un abandono de persona. Y también se pueden clasificar las causas de muerte del recién nacido en patológicas, culposas, accidentales y criminales. Las patológicas
son en las que intervienen factores de orden médico como enfermedades, anomalías, accidentes obstétricos, etc. Y generalmente son consecuencia de la ineficacia o falta de tratamientos médicos. Las culposas se dan en casos de imprudencia o negligencia de la madre que trae como consecuencia el fallecimiento del menor, y aquí la causa más importante es la hemorragia umbilical. También tenemos las causas accidentales, en donde debemos considerar la sofocación que resulta de la obturación de los orificios respiratorios del niño al momento de nacer, y las causas criminales, que son las de mayor interés médico-legal, así como jurídico, y estas consisten en asfixias, lesiones, envenenamiento y muerte por abandono. Eso sería por mi parte todo, y espero se haya entendido, doctor. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Cassandra del Carmen Vázquez Arenas, estudiante del AHM3 de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía. El día de hoy les voy a hablar acerca del diagnóstico médico legal del infanticidio. Este diagnóstico nos sirve para corroborar o para descartar si se cometió un infanticidio. Para llegar al diagnóstico del infanticidio, el médico debe considerar el orden de comprobaciones siguientes: la viabilidad del producto, los signos de la vida extrauterina, la duración de la vida extrauterina, la causa de muerte y el intervalo postmortem del recién nacido. Con respecto a la viabilidad del producto, tenemos que es la capacidad de supervivencia del recién nacido fuera del útero. Para ello se requiere como mínimo la maduración pulmonar. El grado óptimo de viabilidad lo va a alcanzar entonces un recién nacido a término. El diagnóstico de viabilidad requiere de establecer signos positivos y descartar signos negativos. En signos positivos vamos a tener signos métricos, embriológicos, morfológicos y placentarios. Signos métricos. Vamos a evaluar el peso promedio, la estatura promedio, los diámetros craneales, el perímetro craneal, el diámetro torácico, el diámetro pélvico y el cordón umbilical en el recién nacido. El peso promedio de un recién nacido oscila entre los 3.250 gramos. La estatura promedio es de 50 centímetros. Los diámetros craneales a evaluar van a ser el occipito mentoniano de 13 centímetros, el occipito frontal de 12 centímetros y el biparietal de 9.5 centímetros. El perímetro craneal oscila entre 35 a 37 centímetros. Se va a evaluar también el diámetro torácico, el diámetro transverso o biacromial de 12 centímetros, el anteroposterior generalmente es de 9.5 centímetros, los diámetros pélvicos tenemos el vitrocantérico de 9 centímetros, el biilíaco de 8 centímetros, el sacropúbico es de 5.5 centímetros, también se evalúa el cordón umbilical, la longitud promedio del cordón es de 50 centímetros, la implantación de 1 a 2 centímetros por debajo del punto medio del cuerpo. En esta tabla se muestra los perímetros corporales de un recién nacido. La talla va a ser oscila entre los 48 a 52 centímetros. El perímetro cefálico entre los 34 y 35 centímetros. El perímetro torácico entre los 32 a 33 centímetros. El peso medio entre los 2.5 a 4 kilos. El peso promedio de 3 a 3.5 y la longitud del pie del recién nacido oscila entre 7 a 9 centímetros. Se recomienda considerar factores no controlados como la desnutrición en útero, la carga genética de los padres y por último el cálculo de la edad gestacional será aproximado, a pesar de que utilicemos tablas preestablecidas que la estiman con base en la longitud de huesos largos o de la talla. Tal es el caso de la fórmula de Balthasar-Derbiux, que va a calcular la edad en días del recién nacido por la talla en centímetros por 5.6. El 5.6 sería una constante. Vamos a tener los signos embriológicos, que van a ser los puntos de osificación de Becklar, puntos de osificación de calcáneo y astrágalo, el signo de Villard, el signo de Palma, Escala y Bello. El punto de osificación de Becklar consiste en un punto rojizo de mayor consistencia al corte de 2 a 5 centímetros de diámetro que se destaca sobre fondo gris.
azuloso del cartílago en el extremo inferior del fémur. Aparece entre el octavo y el noveno mes lunar y es común en el 85% de los fetos a partir del décimo mes. Para observarlo, deben de hacerse varios cortes transversales seriados en la epífisis inferior del hueso. Puntos de osificación en calcáneo y astrágalo. Ambos centros suelen observarse en el producto de término. El calcáneo se visualiza mediante una incisión anteroposterior en el tercero y cuarto dedo del pie y se destaca como un punto rojo oscuro. El del astrágalo requiere cortes finos paralelos y su apariencia es similar a la anterior. Los signos de Villard consisten en la presencia de 4 alvéolos a cada lado de la línea media de los maxilares, especialmente del inferior. El signo de palma, escala y vello es la calcificación del segundo molar deciduo. Los signos morfológicos se refiere a las características físicas que tiene un recién nacido. Generalmente un recién nacido tiene que tener la piel rosada y elástica, los cabellos de 0.5 centímetros de longitud, se va a evaluar las uñas de las manos que alcanzan los pulpejos, los pliegues en el escroto, pliegues palmares y plantares de los pies, retractilidad del cartílago auricular, diámetro del nódulo mamario, es decir, del pezón, descenso de los testículos en las bolsas escrotales, los labios mayores que cubran a los menores en el área genital femenina y la presencia del anugo o unto sebáceo. Tenemos los signos placentarios, en donde vamos a evaluar el diámetro, el espesor y el peso de la placenta. El diámetro generalmente oscila entre los 25 a 30 centímetros, el espesor entre 2.5 a 3 centímetros y el peso de la placenta va entre 500 y 600 gramos. Vamos a tener signos negativos. La viabilidad supone la ausencia de signos negativos. Estos están representados por las condiciones incompatibles con la vida autónoma, como malformaciones congénitas severas, constituyen alrededor del 15% de las causas de muerte en el periodo perinatal. Se destacan las malformaciones del sistema nervioso central, como la anencefalia y la hidrocefalia con espina bífida o sin ella. Los signos de la vida extrauterina consisten en los cambios que el organismo experimenta al adquirir vida autónoma, los cuales se demuestran por pruebas llamadas dosimasias, del griego dosimos, que significa examinar. Tradicionalmente se han distinguido dosimasias respiratorias y dosimasias no respiratorias. En las dosimasias respiratorias vamos a tener dosimasias radiográficas, dosimasias diafragmáticas, dosimasias pulmonar óptica, dosimasia pulmonar histológica, dosimasia pulmonar hidrostática, dosimasia gastrointestinal y dosimasia auricular. En las dosimasias no respiratorias tenemos la dosimasia ciálica, dosimasia alimentaria, dosimasia úrica, dosimasia del nervio óptico y dosimasia ótica. Vamos a hablar acerca de las dosimasias respiratorias. Las dosimasias radiográficas se refiere al aspecto radiológico de los pulmones a través de la toma de una placa anteroposterior del tórax. Nos va a permitir observar la aireación de los pulmones y la ocupación total del espacio pleural. Si hubo respiración, los campos pulmonares son oscuros. Si no la hubo, van a aparecer blanquecinos. Las dosimasias diafragmáticas va a consistir en evaluar la altura de la cúpula del diafragma en relación con los espacios intercostales. Si hubo respiración en el recién nacido, la cúpula diafragmática se va a encontrar en el sexto espacio intercostal. Si no la hubo, se encuentra en el cuarto espacio intercostal. La dosimasia pulmonar óptica consiste en la apariencia del pulmón a simple vista. El pulmón que ha respirado tiene un tono rosado, claro, brillante. Los bordes se reúnen en la línea media, recubre la mayor parte del corazón y ocupan la totalidad de la cavidad pleural.
Cuando no respira tienen un aspecto pardo rojizo u oscuro, disminuidos de tamaño, con superficie lisa, consistencia hepatizada y está retraído hacia los costados, dejando al descubierto el corazón, lo que indica un colapso. Vamos a evaluar también la dosimasia pulmonar histológica, que consiste en los cambios comprobados por medio de un estudio microscópico que presentan los alvéolos, su revestimiento epitelial, los capilares, las fibras elásticas, la malla fibrilar y los bronquiolos. En la dosimasia histológica se ven dilatados casi la totalidad de alvéolos de los cortes obtenidos en el procedimiento de necropsia. En caso de enviar fragmentos de bronquios se presentan igual de dilatados, situación contraria en caso de pulmones insuflados o cuando ingresó escaso aire. No existe un número determinado de alvéolos dilatados para considerar una prueba histológica positiva. La dosimasia pulmonar hidrostática consiste en demostrar la disminución de la densidad del parénquima pulmonar por la entrada de aire. Para ello se requiere de procedimientos bastante simples efectuados en 4 tiempos. La prueba de la dosimasia pulmonar hidrostática se va a realizar en 4 tiempos. El primer tiempo consiste en introducir los pulmones unidos por los bronquios y tráqueas en el contenedor con agua. En caso de haber respirado, dicho bloque flotará, de lo contrario, se hunde. El segundo tiempo se diseca uno de los pulmones a la altura del hilio y se coloca en el contenedor. El resultado deberá interpretarse igual que el tiempo 1. En el tercero se introduce un lóbulo pulmonar al contenedor y al comprimir el tejido la aparición de burbujas indica haber respirado. El cuarto tiempo consiste en utilizar otro fragmento de pulmón, el cual se tritura fuera del contenedor y después se introduce al mismo tiempo. Si se mantiene en la superficie es indicativo de haber respirado. En el caso contrario, Los resultados positivos en las 4 etapas hablan de la posibilidad de que el recién nacido haya respirado fuera del útero. Sin embargo, se debe considerar también los resultados falsos positivos, que pueden deberse a insuflación posterior a la expulsión o a estados de putrefacción en su etapa enfisematosa. El primero de ellos, por lo común, genera entrada de aire a los bronquios y alvéolos, pero en escasa cantidad. El segundo se aprecia en forma inequívoca, no solo por el aspecto de las vísceras, en la cual se observan incluso bulas, sino también al exterior, donde la fase cromática y enfisematosa de la putrefacción es evidente. La dosimasia gastrointestinal consiste en la presencia de aire en el tracto digestivo, el cual ha penetrado con la digestión. En el feto que no respiró no hay aire en ninguno de los segmentos, por el contrario, en el que respiró hay aire en diferentes segmentos. Para ello se coloca en el estómago y en los intestinos en agua como ligaduras que separan cada segmento, en el esófago a nivel del tercio medio, después del píloro, antes de la válvula ileocecal y en el sigmoides. Se diseca la totalidad del bloque y se introduce en un contenedor con agua. Se observa si flota y qué partes del bloque lo hacen. Esto permite establecer en forma aproximada el tiempo que el recién nacido respiró. La dosimasia auricular consiste en la presencia de aire en el oído medio. Se comprueba al pulsar el techo del tímpano con la base del cráneo llena de agua. La dosimasia suele ser positiva cuando se desprenden pequeñas burbujas. Ahora vamos a hablar acerca de las dosimasias no respiratorias. Las principales van a ser la dosimasia ciálica, alimentaria, úrica y del nervio óptico. La dosimasia ciálica consiste en el hallazgo de saliva deglutida en el estómago cuando el niño ha respirado. La dosimasia alimentaria consiste en la presencia de alimentos en el estómago cuando ha habido una vida extrauterina. Asegura la supervivencia por horas, puesto que se encuentran restos lácteos en la cavidad gástrica. La dosimasia úrica consiste en estrías amarillentas de ácido úrico en la zona medular de los riñones. Aparece en los niños que han vivido entre 24 y 48 horas.
La dosimasia del nervio óptico consiste en el desarrollo de la envoltura de mielina del nervio óptico. Empieza a las 12 horas del quiasma hacia el globo ocular y se completa al cuarto día. La dosimasia óptica, en caso de ser positiva, va a generar burbujas después de la punción del oído medio. Hola, buen día. Mi nombre es Mariana Jacqueline Flores Morales. Pertenezco al grupo AHM3 del 10º semestre de la carrera de Medicina de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del Instituto Politécnico Nacional. El tema que voy a presentar es infanticidio y el subtema el diagnóstico médico legal, vinculación de la presunta madre con el hecho, examen mental de la madre y las conclusiones. Vamos a continuar con el diagnóstico médico legal. El siguiente punto es la duración de la vida extrauterina, la cual se establece mediante signos externos e internos. El primer signo es la presencia de vermis gaseosa o unto sebáceo. Como vemos en la imagen, este es un material blanquecino, adherente, que recubre la piel del recién nacido para protegerlo de la maceración, mientras permanece en el líquido amniótico. Cuando no es removido, este material mediante un baño, desaparece espontáneamente al tercer día del nacimiento. Su presencia nos indica menos de 3 días de vida extrauterina. Conviene buscarlo en pliegue inguinal, surco retroauricular y planta de los pies. El siguiente signo externo es la coloración de la piel, la cual es rojiza al nacer, se torna amarillenta al tercer día, especialmente en cara y miembros inferiores, y el grado de descamación en la piel, el cual alcanza su máximo entre el tercero y séptimo día. Los dos últimos signos externos de duración de la vida extrauterina son la evolución del cordón umbilical. Como vemos en la imagen, su desecación se produce al tercer día, se desprende entre el cuarto y quinto día y la cicatrización se lleva a cabo entre los días 12 y 15. El último punto es el cefalohematoma, que es un acúmulo de sangre entre el epicráneo y la superficie del cráneo, por lo común en el hueso parietal derecho. Este aumenta en los primeros días para desaparecer en pocas semanas e indica un parto laborioso, es decir, una lesión posparto. Los signos internos de la duración de la vida extrauterina son la obliteración de las arterias umbilicales. Estas se trombosan a las 6 a 8 horas, se estenosan al tercer día y se obliteran al quinto. La mielinización del nervio óptico, que es el desarrollo de la envoltura de mielina del nervio y empieza a las 12 horas, que va del quiasma hacia el globo ocular y se completa al cuarto día. Aire en estómago e intestino. La presencia de aire solo en el estómago indica por lo menos 1 hora de vida extrauterina, en intestino delgado de 6 a 12 horas de vida y en el intestino grueso de 12 a 24 horas. En meconio en intestino grueso podemos verlo cuando empieza a eliminarse entre las 24 y 48 horas siguientes al nacimiento, y uratos en el riñón nos indican que hubo una sobrevida de 24 a 48 horas. Determinación de la causa de muerte. Las causas de muerte más frecuentes suelen ser asfixias mecánicas, especialmente por obturación de orificios respiratorios, estrangulación y sumersión en desagües, heridas ocasionadas por arma blanca y contusiones, por lo común, causan fracturas de cráneo. Intervalo postmortem. El intervalo postmortem se establece a través del grado de maceración del cadáver por características como humedad, presencia de infecciones, grado de hipoxia fetal y edema. El primer grado de maceración es entre el tercer y octavo día de retención. Hay infiltración serosanguínea, como vemos en la imagen. Esta es del tejido celular con formación de flictenas en algunas zonas. El segundo grado tiene lugar en la segunda semana y la epidermis y miembros se van a ir desprendiendo dejando una superficie de color rojizo. El abdomen se va a tornar globoso y los huesos del cráneo cabalgan unos sobre otros. Y el tercer grado ocurre después de los 15 días de retención. La epidermis se desprende en toda la superficie corporal y los órganos internos se tornan frágiles y friables. Vinculación de la presunta madre con el hecho. La vinculación de la presunta madre con el hecho se divide en signos de parto reciente e investigación de filiación.
Debe buscarse tanto en la mujer como en el escenario del hecho signos que pueden estar en pared abdominal, mamas, vulva, cuello uterino y periné. Las mamas se encuentran agrandadas, firmes y dolorosas en los 2 o 4 días siguientes al parto, con areola pigmentada. Si se exprimen, hay secreción representada la primera semana por calostro. La vulva muestra tumefacción y equimosis en labios mayores, además de loquios que son sucesivamente rojos y blancos, los cuales constituyen una secreción vaginal normal en la primera mitad del puerperio. El periné puede mostrar desgarros debido a la rápida y súbita expulsión de la cabeza fetal, lo que nos da a pensar que se realizó una episiotomía reparada. Esto es indicio de la intervención de un profesional en obstetricia. El cuello uterino, como se ve en la imagen, en los primeros días permite aún el paso de 2 dedos y al final de la primera semana es difícil la introducción de un dedo. Interesan también las estrías y alrededor del ombligo y el rafé medio. La altura uterina, que al completarse el parto está a 2 o 3 centímetros debajo del ombligo, para recuperar su tamaño normal a las 5 o 6 semanas. En el lugar del hecho son indicios importantes de que fue escenario de un parto las manchas de sangre, líquido amniótico, meconio, unto sebáceo y leche materna. Dichas manchas deben buscarse en la escena del crimen, en el suelo, sábanas y otras ropas. La investigación de filiación nos indica las pruebas por grupos sanguíneos y DNA en caso de infanticidio. Permiten no solo identificar al producto de la gestación, sino también a sus padres. Examen mental de la madre. El examen mental de la madre tiene 2 razones jurídicas. La primera es establecer la causa de alteración psíquica representada por el estado puerperal. Esta alteración psicopatológica comienza con el trabajo de parto, que marca el inicio del nacimiento y puede durar horas hasta pocos días. Y la segunda razón es establecer si la mujer es capaz de comprender la criminalidad del acto y de dirigir sus acciones conforme a esa comprensión como elementos para definir la imputabilidad del sujeto activo, de acuerdo con otras legislaciones. La psicología propone que esta situación ocurre en mujeres que aman demasiado, ya que al recibir un estímulo como infidelidad, violencia intrafamiliar o problemas de pareja, esto hace que ellas puedan cometer este delito. Lo hice para joder al padre, esto es para ti, traidor. Estas fueron algunas de las frases escritas por una mujer que asesinó a su hijo para vengarse de su marido. El mito de Medea y los psicoanalistas Freud y Lacan enseñan que hay una disfunción entre la mujer y la madre. Una no implica necesariamente a la otra. La mujer busca venganza a través de la destrucción al otro, al hombre, esposo, amado u odiado, matando lo que ellos aman. Los hijos son considerados hijos de él, amados por él. Ella no los considera como propios. Ninguna madre puede matar a su hijo. Matan a los hijos de su hombre, pensando que les arrebatan lo más preciado. Esto da a entender que aman a su pareja, mas no a sus hijos. Como conclusión, hay que tener presente que el asesinato de un niño no ocurre de la noche a la mañana. Los niños y niñas que son víctimas de infanticidio antes fueron víctimas de negligencia, de tratos crueles y humillantes. Finalmente, debemos recordar que este delito está penado en México con prisión de 30 a 60 años. Muchas gracias.